Historia del mundo. Diana Uribe. Historia del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 o escribir a info@casadelahistoria.com, info@casadelahistoria.com o consultar nuestra página web www.lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria.com. Hoy vamos a ver este fenómeno político del populismo y los golpes militares en el Perú durante el tiempo de la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso, en toda esta etapa donde el Perú es particular y único en su política. La vez pasada estábamos viendo cómo va transcurriendo la política peruana a partir de los influjos del siglo XX y estuvimos viendo cómo Perú estuvo y va a seguir estando en esos ciclos entre el populismo y las dictaduras. Eso, digamos, es toda una definición muy particular de la historia del Perú. Y estábamos viendo también, durante la Segunda Guerra Mundial hay una cosa que es importante. Ellos están teniendo migraciones japonesas, grandes migraciones japonesas, desde finales del siglo XIX también, después de que llegaron las migraciones chinas y todo eso. Y por supuesto todo eso va para la gastronomía. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, por la cercanía con Estados Unidos, va a haber deportaciones masivas de población japonesa que van a ser llevadas a los Estados Unidos y van a ser metidas en campos de concentración. Eso pasó porque como Japón tenía una política de dejar una gran cantidad de su población, dejaron de caber en la isla, entonces mandaban cantidades de población a diferentes lugares y una gran al Brasil, que lo vimos en su momento, otra gran cantidad al Perú, que lo vimos en su momento. Y después, cuando los Estados Unidos consideró al Japón un enemigo, en ese momento, pues también no solamente se llevaron a los que estaban en Estados Unidos, sino que también se llevaron a los que estaban en el Perú. Nos vamos a meter en un fenómeno de lo más particular y de lo más único en América Latina, es el fenómeno del populismo. El fenómeno del populismo como lo tratamos de definir, hay muchas definiciones, se habla más de un estilo personal que de una ideología, se habla de un gobierno, digamos, donde hay una gran cantidad de medidas que efectivamente atraen a la gente popularmente. Hay muchísimos debates sobre qué es el populismo porque normalmente está ligado al caudillismo, está ligado a las figuras carismáticas de líderes que en un momento dado han sido capaces de aglutinar una gran cantidad de simpatía de la población. El caso, por supuesto, más emblemático del populismo en el siglo XX fue Juan Domingo Perón en la Argentina. Y es tan supremamente complejo el fenómeno que hay peronismo de izquierda y hay peronismo de derecha. Entonces, en todos los escenarios de América Latina se produjo el tema del populismo. Primero y principal porque como las desigualdades son tan grandes, como son sociedades inequitativas, como los márgenes de pobreza son enormes, y no hubo un Estado benefactor que nivelara las cargas como pasó en Europa en la posguerra después del Plan Marshall. Europa emprende un objetivo que son los Estados benefactores. En el caso de Inglaterra, de la cuna hasta la tumba para pagarle al pueblo inglés todo su sacrificio durante la guerra. Esta escalada de bienestar a nivel masivo que se presenta en las sociedades europeas después de la reconstrucción de la posguerra y en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina esto no se completa de una manera, por decir así, homogénea, sino que aquí va a haber una cantidad de baches entre una gran cantidad de población excluida, que lo hemos visto, el mundo indígena, el mundo afro, los márgenes de pobreza tan grandes, las élites tan separadas del mundo de la gente que está en condiciones de pobreza. Esta inequidad tan supremamente común a todo el continente de América Latina
va a generar fenómenos políticos como el populismo, porque es uno de esos fenómenos en los que un caudillo con una fuerza personal va a tomar una serie de medidas que van a ayudar en muchísimo al pueblo. Este fenómeno es muy controvertido, porque dicen que lo que pasa es que son unas políticas estatales que después las poblaciones van a pagar con grandes medidas de ajuste y que a la final es más lo que los perjudican que lo que los ayudan, dicen unos economistas. Otros dicen que de todas maneras es mejor que les den a que no les den, y así sea una medida que algunos puedan tildar de demagógica. En todo caso se están recibiendo subsidios que de otra manera no. Es muy difícil definirlo. Y en cada uno de los países de América Latina hubo un caudillo. El nuestro fue Jorge Eliezer Gaitán, sus propuestas, pero no alcanzó a gobernar. Pero aquí en el Perú sí va a haber muchísimos, y hay todavía, o sea, esto es una característica de la política peruana. Entonces va a haber uno de ellos, y los partidos políticos van a tener muchísimo esta línea, sobre todo entre este periodo de la Segunda Guerra Mundial, de los 50 hasta los 80. Todo va a estar, digamos, en una línea de ese estilo, que no es exactamente todavía un Estado benefactor, pero sí son una serie de reformas y de medidas. Pero nos va a particular. Ahora, esto estamos hablando del populismo del siglo XX, ¿no? En el siglo XXI tiene otras características diferentes en América Latina, pero ahorita estamos en el siglo XX. Resulta que en el Perú, los periodos presidenciales de elecciones se ven sistemáticamente interrumpidos por los golpes de Estado. Pero los golpes de Estado en el Perú son una cosa completamente diferente a los golpes de Estado en el resto del continente, porque los ejércitos peruanos tienen otra característica y otra forma de presentarse en la sociedad peruana. Esto vamos a hacer el esfuerzo para entenderlo, porque no se parece a nada. En el Perú los militares participan en política común y corriente, y cada vez que les parece que un gobierno lleva a algún tipo de inestabilidad, lo intervienen y hacen un golpe y continúan las políticas del gobierno. Hicieron revoluciones, reformas agrarias, hicieron grandes reformas, digamos. Los militares han tenido, sobre todo en esta segunda etapa, un papel muy progresista, en el sentido en que ellos fueron agentes de reforma agraria. Por ejemplo, todo el tiempo del 68 al 80, que también hubo golpes militares. Entonces, esa imagen del golpe militar que sucede en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Brasil, esta dictadura brutal que lleva baños de sangre, que lleva a represión, a privatizaciones, a devolverse en procesos sociales que estaban avanzados, como lo vimos en el caso chileno. Cuando estábamos estudiando la historia de Chile, en el Perú no pasa. Los peruanos son distintos en todo. Digamos, su particularidad política es indefinible, es única. Se parecería un poco más a los militares de la Revolución de los Claveles en Portugal, que trajeron la democracia, que a las dictaduras sanguinarias y terribles. Va a llegar aquí la Guerra Fría normal, la Revolución Cubana igual que en el resto de América Latina, pero el Perú tiene otro enfoque. El Perú tiene otra condición política diferente a la que va a tener América Latina, porque su historia es muy particular. Entonces aquí los militares llegan a tener una gran popularidad, porque se considera que son progresistas, que están haciendo reformas que ellos consideraban, esa es una lectura que hacen, que los políticos no habían salido con las reformas que habían prometido, entonces ellos van y las hacen. Entonces son como una especie de interventores, de fiscalizadores de la política, lo que hace que este ciclo de elecciones, golpes de Estado, se repita sucesivamente en la historia del Perú desde el 50 hasta el 80. Digamos, de una manera sucesiva y continua. Entonces, vamos a intentar terminar un periodo presidencial, pero no se va a poder, porque cada vez que lo vamos a terminar, llega un golpe de Estado y termina siendo lo que iban a hacer los candidatos que estaban en ese momento en la presidencia. Esto no deja de ser una interrupción
muy brava en la democracia, porque es que imagínate que a opinión de ellos haya que hacer el golpe de Estado para poder continuar con un programa de gobierno. Eso es una cosa muy rara, que los militares tengan que estar supervisando la marcha del proceso político que está teniendo un país e interrumpirlo cada vez que a su criterio consideren que toca meterse. Entonces, esto no es democrático en el sentido en el que pues están cada ratico, se toman el poder y sacan adelante las reformas, pero como sacan adelante las reformas, de todas maneras tienen un prestigio. Ahora, el ejército peruano es un ejército antiguo que se ha venido modernizando. El ejército peruano no se va a haber visto, sobre todo en los años 50 y 60, en esa dinámica tan fuerte de la doctrina de la seguridad nacional, aunque también estén inscritos en ese marco. Pero es que el ejército peruano viene de atrás y viene con una modernización que cuando lo coge la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional, el ejército peruano estaba preparado para un país modernizante. Es un ejército de élite con una preparación para un país modernizante, lo que de alguna manera hace que no haya sido un choque contra la población tan bravo como sí lo fue en el resto del continente. Es un agente político, es difícil explicarlo porque es muy particular, o sea, así no son en ninguna otra parte, pero ellos terminan siendo un agente político como cualquier otro dentro del espectro del Perú. Entonces intercala, entonces llaman elecciones, llegan los de las elecciones. ¿Se acuerda que en la época de Benavides hubo unas elecciones y después consideraron que el candidato tenía votos del APRA cuando el APRA estaba proscrito y no le valieron las elecciones y siguieron con el periodo del otro? Eso pasa cada ratico, o llegan y hacen el golpe de Estado. El manejo electoral es bastante arbitrario, porque finalmente no se respeta el juego electoral. ¿Cuánto tiempo es un periodo? 6 años, sino que si les parece hacen el golpe de Estado, pero no para interrumpir lo que estaba pasando, sino para acelerarlo. Es una cosa muy diferente, y llegaron a tener una gran cantidad de acogida dentro de la población, incluso en el 68, cuando ahí estaban en ese golpe de Estado. Es un golpe de Estado que se va a considerar progresista. Pues a ver, miremos cómo puede ser un golpe de Estado progresista, y verá que eso no está difícil de entender, pero en la política peruana las cosas son como en la política peruana. O sea, hay que entender que estamos hablando de un marco conceptual completamente diferente. Los peruanos son únicos en su manejo político y en eso se diferenciaron del resto del continente, porque Brasil sí tiene golpes de Estado cada rato, pero a lo bestia, a lo tenaz, o sea, dictaduras bravas y terribles con pequeños periodos de democracia que no alcanzaban a cuajar antes de que les cayera otro batacazo encima. Esto es diferente, aunque la dinámica también sea de interrupción de los procesos democráticos. Los militares en el Perú son muy diferentes a los militares en el Brasil y en el resto del Cono Sur. Entonces, este periodo se clasifica por esta cantidad de sucesos, y mientras tanto los gobiernos eran populistas y hacían todo este montón de medidas populares, pero los militares también continuaban con la línea populista de los políticos, ¿sí me entiende? O sea, las reformas neoliberales, la contracción del Estado, todas las privatizaciones se van a dar después de los 80s, no durante este periodo. Durante este periodo, al contrario, lo que se estaban dando era las reformas. Todo esto no alcanza, de todas maneras, a ser equitativo el Perú, porque las inequidades en América Latina han sido muy grandes. O sea, esto todavía no alcanza a cerrar la brecha. La brecha es dura, es grande, pero se hacen reformas a lo largo de todos estos periodos de una manera única y rarísima, como solo son los peruanos, tan únicos en su política, tan particulares en su música. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol, viva. Era el tiempo
la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá. Nuevo, al quemarse en el cielo, la luz. Ahora, Perú está en América Latina y en el mundo. Entonces, todo lo que está pasando también lo va a influir a él, obviamente. Y su economía siempre estará ligada a las grandes economías. Así que cuando les va bien, le va bien, y cuando les va mal, le va mal. Eso no lo logran desligar. Pero sí van a vivir lo suyo. Entonces, ¿qué pasa en América Latina? En América Latina pasa que a partir de los acuerdos de Yalta y de Potsdam, América Latina quedó dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos, como Europa del Este quedó de la zona de influencia de la Unión Soviética. El reparto en las conferencias que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial definieron la política de las áreas de influencia, y las áreas de influencia se harían valer con armamento, y la Guerra Fría crearía esta polarización entre capitalismo y comunismo, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con los discursos de cada uno. Los Estados Unidos en nombre de la democracia y la Unión Soviética en nombre de la justicia social. Utilizaron a todos los demás pueblos para que se mataran entre sí, mientras ellos en un gran ajedrez estaban apoderándose del mundo por entre los conflictos de los otros. Así que durante toda la Guerra Fría habrá una gran cantidad de confrontaciones, nunca una confrontación directa por el tema nuclear, porque con las bombas atómicas pues eso no se puede, pero sí se van a matar por entre las tiendas, por entre los muertos. Unos ponen las ideologías, los otros ponen las ideologías, la gente pone los muertos y ellos avanzan y venden armas y venden ideología, y todo el mundo se dejó meter en esa película porque fue una imagen totalmente bipolar del mundo. Se intentó y se hizo un esfuerzo importante con los no alineados, pero de todas maneras esa fue la geopolítica de casi todo el siglo XX. Perú está también en América Latina. Entonces, ¿qué pasa? Con la Revolución Cubana, los acuerdos de Yalta y de Potsdam se van a ver alterados, porque de acuerdo con lo que se había pactado en esas conferencias, nadie se metía en el patio trasero del otro. Y resulta que la Revolución Cubana estalla, triunfa, los Estados Unidos le hace un bloqueo continental, y al hacerle un bloqueo continental, la Unión Soviética decide apoyarla irrestrictamente. Apoyar la Revolución Cubana es estar apoyando un proceso revolucionario a 90 millas de Miami, en las meras puras narices. Entonces los Estados Unidos reacomoda toda la geopolítica del continente con respecto a América Latina en función del proceso de la Revolución Cubana. Y ese reacomodo, que lo hemos visto cuando estábamos hablando de Galeano en el Uruguay, cuando estábamos hablando de los paraguayos, cuando estábamos hablando de los brasileros, porque es común a todos nosotros, es lo que se va a llamar la doctrina de la seguridad nacional. Y la doctrina de la seguridad nacional replantea a los ejércitos, ya no como ejércitos para defender las fronteras, sino como ejércitos para defenderse de un fenómeno nuevo que es la subversión interna, que significa el eco de las diferentes fracciones que van a buscar un proceso revolucionario como el cubano a través de la lucha armada. Entonces, lo que pasa es que deciden que los ejércitos se reorientan es para la represión interna de sus propios pueblos y no para la defensa de las fronteras. Para eso hacen la Escuela de las Américas, para eso avalan la tortura y la institucionalizan, para eso hacen esos golpes de Estado que hicieron en el sur, que empezaron en el Brasil en el 64 y que luego los van a hacer en el 73 en Chile, 72 en Uruguay, 76 en Argentina, y que estaba pasando en el Paraguay desde los 54, antes de que se montara toda esta película con Stroessner. Todo eso está pasando, pero en el Perú es distinto, porque los militares del Perú son diferentes, porque están haciendo una intervención, digamos, forman parte de la escena peruana en la política desde comienzos de siglo, o sea, el proceso que está teniendo el Perú no deja de tenerlo porque esté la doctrina de la seguridad nacional. Eso no va a transformar radicalmente la condición de los militares en el Perú, porque es otra.
pero sí están dentro de la doctrina de la seguridad nacional, pues porque eso afectaba a todo el continente. Todo lo que en todas partes es de una manera, en Perú es de otra. Y entenderlo es importantísimo para meternos en esa complejísima realidad peruana, tan suya, tan de ellos, tan particular. Y aquí nos vamos para la pausa. Amor de mis amores, reina mía, que me sigues, que no puedo consolarte sin poderte contemplar. Esta es la versión original, es un vals peruano que después Edith Piaf va a convertir en uno de sus más grandes éxitos. Los militares peruanos, con su total particularidad, van a crear un contexto diferente dentro del Perú, y al mismo tiempo la geopolítica está cambiando. Entonces, por un lado está la Escuela de las Américas, la doctrina de la seguridad nacional, que va a generar unos fenómenos de violencia estatal gigantescos y que en el Perú se van a dar de otra manera. O sea, no es muy distinto lo que va a pasar allá. Sí va a haber una guerrilla, pero va a durar muy poco tiempo. Digamos, la inspiración de la Revolución Cubana allá va a ser un fenómeno que no va a ser muy extendido en el tiempo. Vendrán después otros fenómenos diferentísimos y más bravos, pero el de la Revolución Cubana es distinto. ¿A qué nos referimos con esto? Es que resulta que a partir de la Revolución Cubana surge una cosa que se llama la teoría del foco. Y la teoría del foco era que si se implantaba un núcleo guerrillero en un lugar aislado, a partir de ahí se podría generar una dinámica que pudiera llevar a un país a una revolución. Como pasó en la Sierra Maestra, en Cuba, en un momento en que se piensa que la historia es una receta y que las recetas se pueden repetir si hay unas condiciones históricas dadas. La historia tiene una cantidad de azares y una cantidad de cosas impredecibles que hace que en un lugar se cumplan condiciones y en otro no. Pero este es el asunto. Entonces la teoría del foco hace que los Estados Unidos reaccionen con la doctrina de la seguridad nacional por un lado, pero por el otro lado con la Alianza para el Progreso. Entonces la Alianza para el Progreso es una inversión económica muy grande para contrarrestar el efecto de la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana generaba condiciones de igualdad y era capaz de eliminar brechas de pobreza entre las poblaciones por un proceso revolucionario. Entonces la idea de los Estados Unidos es conjurar que estas revoluciones se produzcan en América Latina por las condiciones de inequidad y pobreza, y por eso hacen la Alianza para el Progreso. O sea, todo esto está pasando en la misma época, y también en el mismo tiempo se va a hacer un pacto regional de integración para poder, poner las economías en una consonancia y podernos ayudar los unos a los otros, y en eso Perú va a ser central. Se va a hacer el Pacto Andino, y el Pacto Andino va a ser Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, que va a estar ahí hasta la época de Pinochet. Pinochet va a sacar a Chile del Pacto Andino, pero este pacto regional se hace en esta época, sigue existiendo, y es la base de la Claxo, que es de todas las alianzas entre las universidades y periodismo que existe actualmente. O sea, es un fundamento regional importante, no es tan grande, no llegó a ser la Unión Europea, ni UNIASUR, ni nada de eso, pero es nuestra integración regional, es el Pacto Andino, y está relacionado totalmente con el fenómeno del Perú. Entonces el Perú está metido entre la Guerra Fría, entre la doctrina de la seguridad nacional, entre la Alianza para el Progreso, entre la influencia de la Revolución Cubana, pero en su propia política y a su propia manera. Perú baila con su propio paso los valses que nos tocan a todos los demás, ¿sí? Entonces, por eso es que allá no se dan esos fenómenos tan bravos que se dieron en el sur del continente. Eso no quiere decir que la vayan a sacar barata. Más adelante, en los 80, les va a tocar una cosa tenebrosísima, pero no va a estar estrictamente ligada al momento de la Guerra Fría, que sí estuvo todo lo demás en América Latina, desde los golpes de Estado en Guatemala con Arbeis. O sea, todo ese alineamiento tan supremamente violento y fuerte que los Estados Unidos empezaron a imponer en todo el continente durante esta década, en el Perú es diferente. Y en el Perú, con sus militares progresistas, con sus gobernantes populistas, con su alternación de poder entre unos y otros,
va a surgir en los años 60, de esto vamos a hablar detenidamente, no un programa especial para esto, una generación de gente que nace entre los 50 y los 60, una generación que va a ser la cosa más impresionante. Los escritores del boom latinoamericano en el Perú. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, estamos hablando de Alfredo Bryce Echenique, estamos hablando de Manuel Escorza, estamos hablando de los grandes, y por supuesto uno que había nacido antes, pero que es el grande de los grandes, de todos los hermosos, de todos los maravillosos, César Vallejo, que es, digamos, como el epítome de la más alta calidad literaria y poesía y belleza y sensibilidad del Perú. Pero así estamos hablando de una de las conciencias más sentidas, preclaras, posibles del mundo indigenista de Perú, José María Arguedas. Entonces, de todos estos super mega peruanos vamos a hablar en exclusiva. O sea, vamos a hacer programas para gastronomía y literatura del Perú, porque en la literatura y en la gastronomía los peruanos son gigantescos. Su aporte al boom latinoamericano es colosal, sus escritores impresionantes, su nivel intelectual altísimo. Esta gente es seria, dura, poderosa. Y estos van naciendo en estos 60, es donde empiezan a florecer estos grandísimos escritores. Bueno, estamos hablando de obras de marca mayor en la literatura del continente. Estos nos ayudan a narrarnos, estos nos ayudan a mirarnos, al mirarse ellos, nos miran a nosotros. Entonces, todo esto está pasando en los 60 en el Perú. O sea, mire qué cantidad de cosas tan particulares y la forma como el Perú logra surfear de una manera más o menos positiva estas épocas que en otras partes del continente van a ser durísimas y los peruanos la logran mantener de una determinada forma. Entonces, así van ellos allanando su camino en el siglo XX, en estas alternancias que no van a interrumpirse durante todo este tiempo y en toda la cantidad de contextos geopolíticos que les caen encima, porque es que es una época en que los Estados Unidos, digamos, se apodera de la política de América Latina y a los peruanos les toca buscar su especificidad, que la tienen, dentro de toda esta cantidad de condiciones que están cambiando y dentro de la influencia de la Revolución Cubana, la Alianza para el Progreso, el Pacto Andino, todo eso que está pasando en el Perú. Y luego va a haber un fenómeno que es muy particular y va a ser la manera como ellos van a ponerle fin a la alternatividad entre los golpes de Estado y las elecciones. Eso va a ser de una forma también muy peruana, también muy particular, que viene de atrás y nos va a sorprender en los años 80. Susana Vaca nos va acompañando. El Perú negro sigue existiendo, no se hace visible en estos procesos, pero sigue existiendo. El Perú indígena sigue existiendo. Estamos hablando de los procesos políticos, pero los procesos culturales continúan en el Perú, aunque no sean tan visibles, pero su música sí lo es, y estamos siempre de la mano de toda la diversidad cultural y étnica del Perú en cada uno de los pasos. Este tiempo de la Alianza para el Progreso y este tiempo del Pacto Andino como una especie de equilibrio regional, de búsqueda de autonomías, también es el tiempo de lo que va a ser los no alineados, y el Perú va a intentar buscar una salida neutral. Los no alineados intentan de alguna manera escapar a la bipolaridad de la Guerra Fría buscando un camino medio. Originalmente lo van a hacer Nehru en la India, porque la India se independizó con una materia prima que solo es la de ellos, la fuerza del espíritu. Nasser en Egipto, Tito en Yugoslavia, crearán un movimiento para intentar escapar a la bipolaridad de la Guerra Fría, que son los no alineados. El Perú va a tener también un lugar importante en esto, y también va a ser la época de la teología de la liberación, que es la respuesta de un sector de la Iglesia a la inequidad y a la pobreza en un sentido de ponerse del lado de los pobres y replantear el papel de la Iglesia frente a la pobreza en América Latina. Entonces todo esto se está dando en América Latina, todo esto se está dando en el Perú. Pero la manera como ellos resuelven el tema de la alternatividad
en la cual las democracias no terminan sus periodos presidenciales necesariamente y son interrumpidas por golpes de Estado, va a ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente y a través de una nueva Constitución. Pero lo sorprendente es quién la va a hacer. La va a hacer Víctor Raúl Haya de la Torre, el APRA. Entonces, esto está muy chistoso porque imagínense que el APRA, fundado en 1924, que empezó como un partido radicalísimo, absolutamente fuerte, que en un momento dado llegó pues a asesinar a un presidente, que fue el caso de Cerro, todo esto que poco a poco, con el paso de los siglos, de todo el siglo XX, el APRA va cambiando su tono, su talante. También vimos todas las vicisitudes del APRA cuando Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo 5 años asilado en la embajada colombiana en Lima. Y por eso es cercano a nuestra historia, porque fue huésped nuestro durante 5 años. Y cómo el APRA se va modificando, el APRA se va transformando y el APRA se va haciendo cada vez más moderado hasta llegar a ser el mediador en la política peruana, en esta tensión entre los militares y los regímenes populares y populistas que son interrumpidos por golpes de Estado. Entonces vuelve a surgir, ya pues tiene 80 años, el hombre ya le ha dado la vuelta al siglo, pero es un personaje que va a estar totalmente ligado al espectro de la política peruana contemporánea. También se considera que su propia inspiración fue una inspiración populista, que el populismo en el Perú es el APRA. Por eso le digo, definir esto es sumamente difícil. Uno apenas le da miradas, porque en América Latina es una de las doctrinas políticas más difíciles de definir, y sigue siendo, pues es de una vigencia que siempre está, en la medida en que la inequidad exista, siempre será una recurrencia política en nuestra historia. Entonces el APRA lo que termina es mediando un gran proceso constitucional y va a empezar una constitución que va a permitir que se transformen que se puedan terminar los periodos políticos y que los militares no tengan esa condición de revisores del proceso político del Perú. Esta tensión entre estas dos formas en que la democracia se hace, se interrumpe, se hace, se interrumpe, se hace, se interrumpe, la cambian con una constitución y un proceso de una Asamblea Nacional Constituyente que va a dirigir Víctor Raúl Haya de la Torre a los 80 años. Entonces eso es una cosa totalmente inesperada. Por eso les digo, los procesos políticos peruanos son totalmente suyos. Golpes de Estado tuvimos en el 48, en el 62, en el 68, y ese último, el 68, nos duró hasta el 80, cuando hacemos la constitución que hace Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces ya ahí nos metemos en otro tema. Más adelante, en los 80s, sí van a pasar políticas neoliberales, políticas de ajuste, recortes, todo eso que no ocurrió durante los fenómenos de alternancia entre el populismo y los militares, iba a ocurrir después de los 80s. Además, porque antes inclusive los militares protagonizaron episodios de nacionalización de empresas. Eso es muy diferente al resto del continente, porque en el resto del continente los regímenes militares tendían mucho más hacia la privatización, como lo habíamos visto en la historia de Chile, cuando privatizaron cosas que se habían nacionalizado. Aquí, al contrario, ellos inclusive ayudaron a nacionalizar cosas. Entonces, por eso les digo, tienen una perspectiva completamente diferente. Cuando ya se logra acabar este ciclo de golpes de Estado y gobiernos populistas, viene una constitución que le va a dar digamos, como una estabilidad política electoral al Perú. O sea, que el que empieza un periodo lo termina, no está a gusto, porque a varios les había pasado. Balaúnde Terry, por ejemplo, le han hecho un golpe, no les gustó, le hicieron un golpe. Entonces ahora los que elijan van a poder terminar su periodo presidencial. Eso de todas maneras es una variedad. Entonces ya viene otra etapa. En los años 80, sí, como les digo, vienen las privatizaciones, las medidas de ajuste, el tiempo neoliberal, pero es que viene en el mundo entero, porque ese es el momento en que se empiezan a desmontar los estados benefactores.
Y en ese momento es cuando en Inglaterra la Thatcher arruina a todos los mineros, cierra las minas de carbón y de acero y lleva a toda la clase obrera y la clase trabajadora de Inglaterra a las condiciones extremas, a Escocia al borde del abismo. El desmonte del Estado benefactor significa que todo lo que se ganó después de la Segunda Guerra Mundial se va a perder en la era Thatcher. El equivalente está pasando en los Estados Unidos con la era Reagan. En los 80 se empieza a desmontar todo esto que había sido una gran cantidad de conquistas sociales en Europa y en Estados Unidos, y esas medidas neoliberales también van a llegar a aplicarse en América Latina y también van a llegar al Perú. Y cuando llegan, pues empiezan a abrir más aún esa brecha que, como les digo, que siempre tenemos entre la pobreza y la riqueza en América Latina. Pero esto ya es después, ya no es en tiempos de los militares, sino en tiempos de las constituciones, y no por la política interna del Perú tan específicamente como por la geopolítica en la que están metidos en toda la época del desmonte del Estado benefactor. Entonces, en los años 80, Perú entra en otra etapa completamente diferente y con otro tipo de influencias. En los años 80 va a pasar también una cosa muy fuerte. Resulta que habíamos visto al principio de siglo que se habían fundado dos partidos, ¿cierto? El partido del APRA, o después del aprismo, el de Víctor Raúl Haya de la Torre, y otro partido que Carlos Mariátegui había fundado, Carlos Mariátegui también un gran pensador del Perú, que era el Partido Socialista. Entonces, cada uno de estos partidos va a tener una cantidad de variantes. De los partidos socialistas que había creado Mariátegui en su tiempo, y de todas las disidencias políticas que hubieron entre estos dos personajes, va a haber rupturas y disidencias, rupturas y disidencias, rupturas y disidencias, hasta llegar a crear otro tipo de grupos que ya no tienen casi nada que ver con el origen, porque el origen de todo esto había sido la Revolución Rusa, la revolución bolchevique. Luego después entonces habría otros que tendrían la influencia de la revolución cubana. Pero ahora va a haber otra influencia también, la influencia de la revolución cultural china y el maoísmo. Va a generar otras vertientes de movimientos armados o de movimientos políticos, unos armados, otros no, en todas partes del mundo. Va a ser una influencia muy importante porque se considera una revolución que se revisa a sí misma. Y resulta que en el estado de Ayacucho va a surgir un grupo armado que va a tener una práctica tan absolutamente brutal que lo que no nos había pasado en el Perú hasta ahora nos va a pasar con ellos. Todo lo que no había sucedido en términos de grandes sangrías, los peruanos habían logrado escaparse de los cataclismos que América Latina vivió, de los horrores de los golpes de Estado que América Latina vivió en el sentido en que se dieron en el resto de América Latina. El Perú había logrado una estabilidad social relativamente posible hasta los años 80. Pero aquí nos va a surgir un fenómeno muy bravo, que es el que vamos a ver en el siguiente programa, no solamente por lo bravo del fenómeno, sino por la represión tan brutal que se le va a hacer a eso. O sea, el fenómeno va a ser brutal y la represión va a ser brutal. Y ahí sí van a vivir un baño de sangre que no habían vivido en el resto de las etapas de toda la geopolítica en América Latina. Y el fenómeno será Sendero Luminoso. Y la represión será el tiempo de Fujimori. Ese es un capítulo áspero y sombrío en la historia del Perú, pero hasta ahora ellos habían logrado una gran cantidad de originalidades políticas particulares que les había dado una manera de manejar su país que era suya y propia. La forma como este fenómeno completamente nuevo y distinto va a llevar al Perú a un capítulo muy difícil de su historia. Y lo que vamos a contar, esto lo contamos, y después de ese capítulo sí nos vamos con los grandes escritores maravillosos que nos van a deleitar la inteligencia y la maravilla de este continente con su prodigio de letras. Pero antes nos vamos a meter en porque toca.
Entonces, la forma como el Perú se precipita hacia esa realidad tan ruda que vivió entre los años 80 y los años 90 es lo que vamos a ver en el siguiente programa, antes de llegar a la era de la literatura, que va a ser la gran sonrisa histórica e intelectual del Perú. Entonces, desde los espacios de esta alternancia entre el populismo y los golpes de Estado, de la originalidad política de los peruanos, del Pacto Andino, de la Alianza para el Progreso, de la brillante generación de escritores que iluminará toda nuestra historia con su maravillosa pluma y con sus letras, de la originalidad profunda con que los peruanos saben enfocar su historia muy a su manera, y de todos estos cambios que se están dando en estas etapas de la evolución política y social de la historia del Perú, en la narración Diana Uribe, en la producción Juan Carlos Abril, y para ustedes, feliz fin de semana.